Rama, agencia de curación de contenidos de autor. Transformamos la información de tu marca en una historia atractiva y de valor para conectar con la audiencia de tu interés. Para ello contamos con 4 servicios: curación de contenidos, relaciones públicas, estrategia digital y eventos corporativos. Nuestro objetivo es convertir el vínculo entre tu marca y la audiencia en una experiencia memorable. Investigamos y recopilamos información relevante y te ayudamos a identificar nuevas oportunidades de crecimiento. Con más de 25 proyectos realizados y 15 clientes satisfechos, Rama Comunica es una agencia con conciencia social que busca darle voz y sentido a tu marca, cuyo impacto es fundamental para el desarrollo del Perú. Contáctanos en www.ramacomunica.com. Estamos listos para potenciar tu marca. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Rama Comunica Webinar. Rama Comunica es una agencia de contenidos de autor y dada la coyuntura por la que estamos pasando, hemos creado este espacio de diálogo e intercambio de saberes junto a destacados profesionales en distintas disciplinas. El día de hoy tenemos como invitada a Marisú Palacios. Ella es coordinadora de género de Ayuda en Acción. Marisú es psicóloga comunitaria con especialización en estudios de género y desarrollo territorial. Tiene 10 años de experiencia en gestión y supervisión de proyectos sociales a nivel nacional, con énfasis en comunidades rurales y periurbanas, y bajo enfoques de género, interseccionalidad e infancia. Marisú, bienvenida a Rama Comunica Webinar. Es un placer tenerte con nosotros para hablar sobre la violencia de género en la sociedad peruana. ¿Cómo estás Para hoy? mí también es un gusto, Fiorella. Qué bueno poder estar acá y poder conversar sobre un tema tan importante como la violencia. Claro que sí. ¿Te parece si empezamos, Marisú, hablando, ya que estamos hablando de violencia de género, que es un concepto que no sé si todos los que estamos conectados aquí tenemos claro, y para empezar bien este webinar, que nos expliques qué es la violencia de género, qué es lo que implica? Sí, por supuesto. Bueno, la violencia de género radica en ejercer algún tipo de acto que genere daño al otro de alguna manera, ya sea física, psicológica, emocional o estructural, o que genere limitaciones hacia otra persona por su condición de género. En este caso, la violencia de género, si bien existe violencia hacia los hombres por parte de mujeres, es un porcentaje mínimo en comparación a la violencia que ejercen los hombres respecto a nosotras, por lo que cuando se habla de violencia de género suele referirse hacia las mujeres, ¿no? De acuerdo. Has mencionado distintos tipos de violencia, ¿no? La física, la psicológica, la estructural. Incluso creo que en nuestra mente tenemos solamente mapeadas la física, psicológica y sexual, ¿cierto? Y es como terminó la lista allí. Pero has mencionado una que es estructural, que me parece importante que lo puedas explicar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia estructural? Sí, efectivamente creo que muchos y muchas de nosotros, incluso las que estudiamos el tema, automáticamente cuando pensamos en violencia es incluso física, ¿no? La que puede verse. Pero en realidad, efectivamente, hay muchos tipos que, si bien todos son violencia, es importante poder categorizarlas y entenderlas para poder comprender realmente la dimensión de la problemática. Entonces, desde violencia física, psicológica, sexual, y la sexual que no solo se refiere a cuando hay penetración sexual, sino también tocamientos indebidos. Entra el tema también en violencia sexual, todo el tema de acoso, de grooming, que es cuando la persona, generalmente hombres, coquetean con niñas a través de los medios digitales. Tenemos violencia económica, que es justamente, que como sabemos, que es parte de las violencias estructurales en realidad, porque como sabemos, dentro de nuestra sociedad, el hombre en muchas coyunturas, en muchos espacios, suele mantener el control de la economía del hogar. Entonces, eso hace que la mujer muchas veces dependa del hombre que suelte este dinero para poder generar un gasto para ella, ni siquiera, ¿no? O para los hijos e hijas. Entonces, a eso se llama violencia económica. Tenemos muchos también que se llaman microviolencias o micromachismos, que se refieren a todas estas pequeñas acciones que tenemos como hemos aprendido socialmente, mujeres y hombres,
que terminan validando la violencia en la vida cotidiana y que terminamos normalizando y no nos damos cuenta. Ahí entra también estos temas de acoso, desde que alguien esté caminando y te suelten un besito o un silbido, terminan siendo micromachismos en el momento en que las mujeres lo tomamos como, bueno, ya esto es de todos los días, me molesta pero no puedo hacer nada. Eso es violento porque, ¿por qué? Porque nos genera limitaciones. O sea, en el momento en que genera limitaciones en el desarrollo integral de una persona, lo llamamos violencia. Entonces, si yo tengo que irme a la acera del frente o tener que caminar con un amigo para que no me molesten, me están generando violencia porque no me permiten desarrollarme tranquilamente en la calle como otro hombre lo haría, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, dentro de esta violencia estructural, ¿no? exacto, limitan mi libertad, limitan mi desarrollo, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, de poder estudiar hasta tarde, porque de ahí me da miedo regresarme en la noche y que me pueda pasar algo. Entonces ya nos limitan muchas acciones, y eso es lo que también se conoce dentro de una violencia estructural, en el sentido de que nuestro sistema está configurado de tal manera que como hombres y mujeres también criamos así. Entonces, ya hay límites desde el aspecto político, hay leyes que no necesariamente nos incluyen como mujeres en las diferenciaciones de los recursos naturales. O sea, hay tantas aristas, digamos, en los diferentes aspectos: económico, político, social. A esto se llama estructural. Al no considerar las necesidades y realidad de las mujeres en estas políticas, nos limitan, y por eso se llama violencia estructural. De acuerdo. Al principio de la entrevista compartimos un video con muchas cifras de distintas fuentes, ¿no? Son cifras que siguen sonando, siguen siendo alarmantes y siguen siendo muy altas a primera impresión. Sí. Tú que eres una especialista en el tema y vienes trabajando esto ya más de 10 años, ¿cómo ha evolucionado este tema en el Perú, tanto en la zona urbana como rural? ¿Cómo estamos en este momento? ¿Cómo estábamos hace algunos años? Si es que es posible hacer una comparación. Bueno, primero es entender que la situación de las violencias es similar en varios países. No es solo Perú, aunque igual consideramos que Perú es un país bastante machista. Sin embargo, por ejemplo, esta coyuntura de la pandemia ha mostrado en diversos países un aumento de violencias hacia las mujeres a raíz del confinamiento. Entonces, eso nos hace ver justamente que la violencia, si bien ha disminuido, dadas los tratados internacionales, los acuerdos también internacionales que han dado paso a políticas nacionales, como en el caso del Perú, por ejemplo, el PLANIC, que es el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres. Entonces, este plan lo que busca asegurar es que desde el gobierno justamente transversalice el enfoque de género en sus diferentes agencias, áreas, niveles, y eso asegure la transversalización también a niveles más bajos, digamos, ¿no? Académicos, laborales, en los diferentes sectores, etc. Sin embargo, este es un proceso muy lento, porque en realidad hablar de enfoque de género, como sabemos, también genera muchas resistencias, porque lo relacionan con el feminismo, que no necesariamente es lo mismo, porque lo relacionan con que se trata de un estudio que invalida a los hombres, que va en contra de los hombres, y justamente estas resistencias también se entienden porque es un sistema que ha sido construido por hombres. O sea, las mujeres han ido ganando espacios a lo largo del tiempo, a lo largo de muchas luchas, desde el voto, desde estar en espacios de toma de decisión, desde poder luchar porque nos encierran en la casa a las tareas domésticas, digamos, a lo largo de los años, me refiero, no ahorita. Entonces, esto hace de que el cambio estemos hablando de un cambio de hábito, de creencias, de idiosincrasia, y eso toma mucho tiempo, y por eso la importancia de luchar, de salir a protestar, de debatir, de hablar del tema, y sobre todo de cambiarlo a nivel del hogar y de la cotidianidad de todas y todos en los espacios en donde nos movemos, porque todo se va alimentando. O sea, yo hago una broma machista y eso continúa validando las violencias que vamos a recibir en distintos espacios y otras personas también. Es muy importante lo que dices
cómo está tan enquistado este tema desde distintas esferas, empezando por la casa, la escuela, el trabajo, que es difícil cambiar estos patrones de un día para otro, ¿no? Es un proceso lento, entiendo. Y hablando de romper mitos en torno a estas creencias que aún tenemos fijadas en la mente y llevándolas quizá al ámbito laboral. Tú hablaste de, bueno, que una cuando estudia siempre tiene que estar previendo de no quedarse hasta muy tarde, ¿no? Para no sufrir ningún riesgo de camino a casa. Me imagino que en el trabajo también, de alguna otra forma, seguimos con ese miedo, solo que se traslada de la universidad al trabajo, ¿no? De no salir muy tarde o de salir acompañado de compañeros de trabajo, o incluso dentro de la oficina se producen esos micromachismos y estas microviolencias. Y de eso que quería preguntarte también. ¿Cómo pueden hacer los centros laborales para deshacerse de estos patrones, ¿no? Hacer algo, contribuir? Sí, efectivamente, el espacio laboral y académico son espacios donde, como todos en esta misma sociedad, tienen infestado como un montón de ideas y acciones machistas que son validadas tanto por hombres y por mujeres. Es importante ver esto porque yo siempre digo, el Perú es un país machista y eso nos hace machistas a hombres y a mujeres. Nosotros lo validamos en los diferentes espacios. Entonces, eso se ve, por ejemplo, en el ámbito académico laboral desde las carreras y los cargos que podemos y solemos escoger. Porque hay una parte de poder y soler, ¿no? O sea, podemos escoger algunas, pero también tenemos una presión social por escoger unas sobre otras. Y también tenemos empresas que suelen escoger hombres, por más que no lo digan ahora específicamente en los avisos, que van a tener ciertas preferencias de los hombres sobre las mujeres, sobre todo cuando se tiene que ver con cargos de dirección, de decisión. ¿Por qué? Porque hasta ahora la idea de las mujeres está muy ligada, o sea, la existencia de la mujer con la maternidad. Entonces se cree que a partir de cierta edad la mujer ya debe tener hijos y si tiene hijos, su atención no va a estar completamente focalizada al trabajo. Entonces tenemos que hasta ahora un 1.2 creo por ciento de hombres ganan más que mujeres en los mismos cargos. Tenemos que hasta ahora hay un 60% de hombres que lideran hasta los emprendimientos, porque también ese es un tema. Vivimos en un país muy informal. Entonces, aún cuando las mujeres han logrado entrar en el ámbito laboral, suelen hacerlo más con emprendimientos y de alguna manera dentro del sector informal, para poder independizarse y no depender de un hombre muchas veces abusivo o en una serie de condiciones donde no se sienten felices. Aún así, es complicado porque tenemos tanto al nivel formal con las empresas y a nivel informal con los emprendimientos, tenemos muchas limitaciones, ya sea porque nos encontramos, por ejemplo, saliendo a ciertas horas que no nos convienen, ya sea porque tenemos que cuidar a los hijos, porque tenemos que tener tareas del hogar, o porque es riesgoso, porque vivimos muy lejos, porque nos pueden hacer daño, o porque eso pasa mucho también, mujeres en cargos de dirección que son asumidas como que son malas personas, que son muy autoritarias, que hacen lo que les da la gana, a diferencia de un hombre que tendría las mismas actitudes de liderazgo, pero son considerados como, mira, qué chévere, ¿no? Él como firme, claro. Él sabe lo que quiere, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nos limitan, ya sea porque porque no podemos, o porque no deberíamos hacerlo, porque no es parte del estereotipo que tienen de nosotras como mujeres. Ajá. Claro, es súper curioso lo que dices, pero es muy común, ¿no? Cómo cambia el vistazo si es que vemos a un gerente o hombre, todo lo que él tendría a hacer son como cualidades, ¿no? Son fortalezas. Y podríamos ver una misma mujer ocupando el mismo puesto, pero le vemos el lado negativo, ¿no? Como ya no son fortalezas, pasan a ser debilidades. Es curioso. Sí, mira, entonces, yo te cuento, te cuento una anécdota que la viví antes de ayer, que tuve el privilegio, vivo en Cusco, tuve el privilegio de subir a Machu Picchu, y mientras estaba bajando con unas amigas parte del recorrido, veía que todos los guardaparques, porque ahora hay muchos puntos de control dentro de la Yacta, dentro de la ciudadela, todos hombres, ¿no? Entonces yo le estaba diciendo qué loco que todos sean hombres, ¿por qué no? Y un chico me escucha, un guardaparques también, y me dice, no, es que lo que pasa es que este es un trabajo muy difícil para las mujeres, porque
porque mira, estamos bajo el sol todo el día, a veces los turistas responden mal y responden verbalmente, insultando, entonces las mujeres no les gusta un trabajo así. Y entonces eran 39 guardaparques y hombres y 2 mujeres. Y yo pensaba como, ¿qué tan normalizado está para asumir que las mujeres tienen que llevar ciertos cargos, ciertas responsabilidades, ciertas acciones, las otras cargos, posiciones, simplemente no son para ellas? Entonces es bien Claro. curioso y está bien inmerso, ¿no? Claro, incluso pensándolo desde un falso concepto de empatía de no traemos a las mujeres aquí a trabajar porque no queremos que la pasen mal, ¿no? Ni siquiera darlo Ujú. como la apertura de decir, pero le has preguntado a ellas si están en la capacidad o no, has buscado un perfil que se pueda ajustar, ¿no? Que hombres y mujeres puedan optar por este puesto por igual, ¿cuál es la diferencia, no? Es chocante Efectivamente. Y lo que parte, dice. Además, la mujer de exacto, campo trabaja mucho y trabaja muy duro. ¿Cuál sería la exacto. diferencia entre ser guardaparque de Machu Picchu y otro puesto? Es que es claro, o sea, si tú te pones a pensar en la zona agrícola que tanto hombres como mujeres trabajan, Ujú. ambos están bajo el sol todo el día, Todo el ¿no? día. Entonces, es, Exacto. es más una justificación que sale automáticamente, más que cuestionarse de más adentro como, oye, ¿y por qué no? ¿No? Entonces, Claro. eso lo vemos en el ámbito laboral también. Y las justificaciones automáticas que te van a decir es que la mujer es más emocional, es que a la mujer le cuesta tomar decisiones, es que la mujer no va a tener tanto tiempo para dedicarle al trabajo porque tiene que dedicarse a los hijos, hijas y la casa. Entonces, al final son justificaciones que lo que no permiten es la equidad, o sea, de oportunidades para hombres y mujeres para que sea la mujer la que decida Sí, si desea o no ese trabajo, y a la vez es esa minimización del interés y la posibilidad de las mujeres de llegar a esos cargos que tienen muchas veces el mismo gobierno, las mismas empresas, de decir no, seguramente no lo quieren o seguramente no van a ser aptas, entonces mejor ni las consideramos. Entonces viene de ambas partes, ¿no? Y a eso le agrego la misma autoestima de muchas mujeres que a diferencia de los hombres, porque aquí también hay un tema de que no hay modelos a seguir en muchos cargos. Entonces, aquí agrego el tema también de las mismas mujeres, porque por un lado está el acceso de estos puestos, otro lado es la posibilidad de obtención, si es que yo soy suficientemente capacitada, y otra es también mi autoestima para yo sentir que puedo tomar decisiones. Entonces, el no tener modelos a seguir hace de que yo sienta, no, es que un hombre lo va a hacer mejor, o mira, qué capo, qué ligero se ve, qué seguro se ve, por más que esté diciendo cualquier cosa, pero se ve seguro, ¿no? Entonces son cosas que también hay que ir viendo, hay varias aristas y eso lo hace bien complejo. claro, y esto me hace pensar en el gabinete actual que tenemos, ¿no? Esta paridad de género que hay en las ministras que han sido escogidas para esta nueva etapa. Y recuerdo a la ministra de Defensa, creo que es la primera ministra de Defensa del Perú y la segunda de Sí. Latinoamérica, que de hecho dijo que el día en que no sea noticia que una mujer ocupe un puesto, ese día se habrá conseguido algo, ¿no? O habremos hecho algo al respecto y le doy toda la razón. No deberíamos tener que celebrar que una mujer llegue a un ministerio Mm, o que nos asombre. exacto. Exacto. Es Y muchos de bien. los comentarios que he visto, que también yo trato de verlo también o sea, me parece lógico que la gente también se queje, lo cuestione, esté en contra, porque para todos y todas ha sido un aprendizaje. O sea, yo no nací especialista en género. Yo también tenía muchas de esas ideas antes de estudiarlo, antes de capacitarme en esto. Entonces, yo leo mucho, por ejemplo, que dicen, no, pero es que eso es injusto porque para que una mujer entre a un cargo de poder tiene que ser con las mismas criterios que un hombre. Entonces, solo por ser mujer entran, ¿no? Ahí están las preferencias. Y en verdad puede entenderse así, pero también lo que debería entenderse, lo que debería quedar, es que justo por esta falta de modelos en estos puestos de poder, es que las Ujú. mujeres ni siquiera necesariamente se plantean llegar a estos puestos. Y por Claro. tanto, no tenemos tantas mujeres en determinadas carreras o tantas mujeres que buscan el camino político. Entonces, Ujú. el hecho de contar, por un lado, con mujeres en estos cargos de poder, hace que otras mujeres y niñas desde pequeñas se animen. Y por otro lado, que al no ser tan raro, porque también tenemos un problema en los sectores dominados por hombres,
Y esto es también a nivel de empresas y a nivel de gobierno, que si tenemos un espacio dominado por hombres, donde hay una, dos, tres mujeres, hay mucha violencia política también, en donde los hombres suelen excluir a las mujeres de esos espacios, por más que ellas tengan estos cargos. Entonces, mientras más mujeres tengamos, más nos vemos representadas. Y obviamente siempre habiendo sido elegidas porque contamos con los requerimientos y capacidades, ¿no? Pero teniendo en cuenta que sí necesitamos algunas acciones, se llaman acciones afirmativas, cuando son acciones que buscan la equidad, o sea, que están obligadas a implementarse para buscar la equidad, como la cuota de género. Hasta que no la implementemos, es como cuando manejábamos sin cinturón de seguridad y no lo empezamos a hacer hasta que hubo una ley con multa que nos obligaba a hacerlo. Luego ya se volvió como habitual. Entonces, las acciones afirmativas no están para quedarse para siempre, pero sí para impulsar cambios que generen esta equidad y que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades que los hombres, ¿no? Qué importante es eso de ver, y qué imagen tan poderosa, ¿no? De que tú dices, una niña se puede ver reflejada en una ministra que ahorita ha recibido la banda, es como, oye, yo también puedo ser ministra, ¿no? Cuando antes de repente no pasaba por su cabeza. Entonces, ¿cómo pueden hacer en estos centros laborales de distintos tipos para empoderar a las mujeres al interior de sus organizaciones? ¿De qué manera? Bueno, la estrategia que trabajamos, por ejemplo, yo trabajo, como mencionaste al inicio, en la Fundación Ayuda en Acción, y tenemos una estrategia muy fuerte que es desde la educación, en este caso desde la infancia. Sé que no trabajan con niños y niñas a menos que haya explotación infantil, pero la idea es que es un poco la misma dinámica. Tenemos que empezar a trabajar con todos los miembros. Entonces, el buscar el empoderamiento de la mujer pasa por también trabajar con el hombre para lograrlo, porque sabemos que somos mitad de la población, ¿no? Es imposible trabajar solo con una parte. Lo que se hace es trabajar de manera diferenciada. Entonces, ¿por qué? Por una serie de cosas que también es diferenciado a la cultura o a la etnia o el espacio donde trabajamos, si es rural, urbano, etc. Pero sabemos que en muchos casos, las mujeres, o en muchas zonas, las mujeres no hablan en espacios compartidos con hombres o no hablan de la misma manera, no así, por ejemplo, ¿no? No se van a, por ejemplo, un tema empresarial en empresas importante es también la salud menstrual de las mujeres, el tener espacios acondicionados para mujeres que así nomás no se sienten cómodas, no sé, hablando si tienen cólicos menstruales o si necesitan algún producto de higiene. Entonces, ese tipo de temas, por ejemplo, no lo van a hablar fácilmente con hombres y mujeres. Entonces, o por ejemplo, que sientas que te hagan bullying porque te vino la regla y te ensuciaste el pantalón, te manchaste el pantalón. Entonces, hay una serie de temáticas que debería ser trabajada para sensibilizar, por un lado, a los hombres y para fortalecer o para que las mujeres se sientan empoderadas, ¿no? Entonces, eso permitiría que los hombres en los ambientes empresariales, en los ambientes, claro, de trabajos, de empresas formales, sientan más empatía, entiendan la dinámica diferencial de las mujeres, que no por eso nos hace menos, sino nos hace iguales, pero diferentes. Igual como nosotros asumimos las dinámicas de los hombres porque las hemos normalizado desde siempre. Entonces claro. tenemos el comedor de determinada empresa que se reúnen 5 o 6 hombres a hablar bromas machistas y nosotros nos acoplamos y nos reímos porque bueno, esta es la dinámica que tenemos que seguir. Entonces, esos son los espacios en donde tenemos que empezar a cambiar y tenemos que empezar a sensibilizar y tratar de hacer entender al total de la organización, empezando por los líderes y directivos que trabajan en la organización, porque ese es el mismo modelo que se sigue en la escuela, en la familia. O sea, toda persona que es autoridad va a marcar la pauta de lo que se permite y no se permite hacer en su ámbito. Y es ahí donde el papel principal lo tienen los directivos, las directivas, que marcan la pauta de cómo se debe sensibilizar, de cómo se debe actuar, de qué se permite y qué no, y qué diferenciaciones se deben tomar en determinada empresa para asegurar que las mujeres de esa empresa se sientan cómodas, ¿no? Que sientan que también es su espacio. Claro, entonces todos tienen que estar involucrados en todos los niveles y rangos para que esto pueda funcionar. Si no, no tiene sentido capacitar a cierto nivel de la oficina cuando los líderes que están por encima no tienen el mismo mensaje, ¿no? Exacto, o sea, y pasa por regulaciones de la misma empresa también, ¿no? Desde la misma directiva de exigir a partir de ahora
lenguaje inclusivo, que no significa necesariamente lenguaje no binario, no significa que usemos X o E en todo, pero sí las y los, o que utilicemos términos generales que involucren a todos, porque aún así alguien crea que es algo que se puede minimizar, sí termina invisibilizando, ¿no? Y hay estudios incluso que muestran cómo en dibujos con niños y niñas, cuando se habla solo en sentido masculino, las niñas o los niños dejan de dibujar mujeres en el dibujo. Entonces hay una influencia. Entonces es desde la directiva para empezar a implementar acciones que involucren el tema del acoso sexual laboral, que incluyan bromas machistas, que incluyan el lenguaje inclusivo, que incluyan un área de recursos humanos sensibilizado para no minimizar o revictimizar a la persona, a la mujer que llega a explicar o a contar que algo le ha parecido incómodo. Hay una serie, igual incluso desde los horarios de los transportes, hay un montón de empresas, creo que sobre todo mineras, pero deben haber otras, que brindan transporte a su personal cuando viven muy lejos o después de semanas de trabajo y que no están adecuadas también a los horarios que las mujeres lamentablemente deben seguir para poder cuidar de la casa y de los hijos. O sea, hay un montón de leyes y de acciones que se tienen que tomar en cuenta si es que queremos realmente involucrar a las mujeres en estos diferentes espacios, ¿no? Claro, ahora que has mencionado, por ejemplo, lo del acoso sexual en los centros de trabajo, que es un temón, ¿no? Creo que hemos estado batallando con eso mucho tiempo. No sé cuántas empresas o el porcentaje de empresas que en el Perú realicen o tengan estos protocolos o estos comités antiacoso, ¿no? Sé de dos por compañeras que trabajan allí, pero no más. Entonces, ¿cómo crees que ha avanzado este tema en las empresas? Son más conscientes, sí, pero en la práctica realmente se toman en serio este tema, hay un seguimiento, hay una sanción, no sé. Sí, justamente es verdad que son más conscientes estos últimos años, justamente por la información y la sensibilización que se da a través de los diferentes medios, pero sigo creyendo que se queda un poco más en la teoría, ¿no? O sea, se queda un poco más en el papel, en la parte formal. Entonces, sí, incluyen estas leyes en sus contratos, en sus políticas, pero no necesariamente tienen gente sensibilizada que lo lleve a consideración en su día a día. Y por otro lado, justamente al ser un problema tan complejo, de por sí, el tenerlo en sus políticas no es suficiente, porque estamos hablando de que en una mayoría de mujeres es una situación incómoda. O sea, el ir a mi superior o mi superiora a decirle, oye, he sentido acoso por parte de mi jefe directo o por parte de fulanito o menganito que está más alto que yo y que en cualquier momento me puede despedir, así nomás no lo vamos a hacer y por eso no es suficiente con incluir esto en sus políticas. Lo que tiene que haber es un trabajo, un programa de capacitación que empiece por sensibilizar respecto a qué es el género, qué son los estereotipos, qué son los roles, o sea, porque es desde nuestra cotidianidad. Y ese hecho es como el tema del maltrato infantil. Ha pasado que una década para que se pueda erradicar, y eso, porque todavía sigue, pero al menos para que ya alguien lo escuche y diga, ¿qué? ¿Maltratas? ¿No? A un Claro, niño o una niña. eso está Entonces, mal, ¿no? Para simplemente decir, eso está mal, ¿no? 10 años. claro, o sea, hasta hace unos años y hasta ahora podría escuchar a un docente o una docente que diga, bueno, pero a mí me criaron así y bueno, y mira, no salí tan mal, ¿no? Entonces, es un proceso tan complicado y tan complejo que es a toda la población de esta empresa, por así decirlo, que se tiene que capacitar para que se sientan fortalecidas, por un lado, a denunciar y el otro lado, para que se sientan suficientemente sensibilizados para poder recibir esa denuncia, esa experiencia y para poder orientarla bien, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y ahora que, bueno, has mencionado ayuda en acción y ya en varias oportunidades estos últimos minutos, quisiera invitar a la gente a ver este pequeño video sobre qué es ayuda en acción. No sé si lo tienen listo por ahí. Y luego del video que nos puedas contar qué es esta organización, de qué se encarga, ¿no? Cómo es que contribuye a la prevención de la violencia. Ahí está.
Ahí estuvo el video y qué poderosa es esa frase, ¿no? El rol de la mujer, el rol clave de la mujer en los procesos de desarrollo del país, ¿no? Parecen como términos totalmente aislados, o algunos todavía de los que nos están viendo de repente es como que, ¿qué tiene que ver empoderar a la mujer con que el país se desarrolle? Tiene mucho que ver, ¿no, Arisú? Si nos puedes explicar en tus propias palabras. Sí, es que efectivamente, si es que no trabajamos con un enfoque de género transversalizado en los diferentes niveles, desde a nivel más macro en el gobierno y a nivel más micro en las familias, no vamos a crecer como país. ¿Por qué? Porque estamos, o sea, en fácil estamos permitiendo, estamos validando que una mitad de la población no se desarrolle. Si una mitad de la población no se desarrolla, la otra mitad de la población va a avanzar a medias. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? O sea, que tenemos mujeres que podrían estar en sectores académicos, en sectores laborales, en sectores políticos, pero en su gran mayoría, como están, y nuestros estereotipos y roles de género están tan ligados a la maternidad, en algún momento, y no digo que escoger la maternidad está mal para nada, es una opción y completamente válida y muy hermosa, solo que entender que este sistema nos obliga a escoger o la maternidad o el trabajo. Y el Claro. hecho de que no haya una división equitativa de las tareas hace de que la mujer, ahora, sobre todo en, en esta situación de pandemia, hemos pasado de un 15%, o sea, si antes las mujeres se dedicaban 15 horas más a las tareas del hogar y del cuidado de los hijos e hijas en la casa, ahora hemos pasado un 30 y tantos por ciento, más que los hombres. Entonces, o 30 horas, digamos, ¿no? El doble, más que los hombres. ¿Por qué? Porque ahora no solo nos dedicamos a las tareas del hogar y de la casa, del hogar y del cuidado todo el día, sino también está la educación de los hijos e hijas. Entonces, eso hace que las mujeres no puedan desarrollarse y que los hombres tengan todas estas dinámicas de proveedor, de financieras, que también los estresa, o sea, porque también hay que entender que este sistema afecta tanto a hombres como mujeres. Entonces, los hombres tampoco están en el rol de padres, en el rol de pareja, en un rol para poder desarrollarse integralmente, como también las mujeres podrían hacerlo si se distribuyeran los roles. Y esa es una de las temáticas que buscamos trabajar desde Ayuda en Acción. O sea, cómo trabajamos, como ahí decía en el video, para trabajar el tema de violencia no es solo abordar el tema de los derechos y que no nos peguen, sino también es en qué espacios están siendo limitados, tanto para hombres y para mujeres, y cómo logramos que sean equitativos para que todos se puedan desarrollar de manera integral, en el hogar, en los ambientes sociales, en los ambientes comunitarios y de toma de decisiones, porque también tenemos, obviamente a nivel rural y urbano, hay varias diferencias en cuanto logramos como distribuirnos. En realidad, por ejemplo, bueno, podrían asemejarse. Digamos que a nivel urbano tenemos hombres y mujeres que trabajan. ¿Quiénes cuidan a los hijos e hijas? Otras mujeres. Entonces ahí vemos que se siguen transmitiendo y validando este círculo de mujeres en las tareas del hogar. A nivel rural, las mujeres cuidan a los hijos e hijas, cuidan el hogar y además están casi a la par en las tareas productivas con los hombres. Entonces lo que pasa es que las mujeres no tienen nada de tiempo para dedicarse a roles políticos, sociales, para participar en juntas directivas, para desarrollarse como lideresas, para capacitarse. Otra anécdota, por ejemplo, es que nosotros estamos, bueno, a nivel de Perú, estamos en aproximadamente 9 regiones. Una de estas regiones, por ejemplo, es Puno. Nosotros trabajamos, trabajamos un programa de fortalecimiento a lideresas en las que las capacitamos en autoestima, en liderazgo, en oratoria, etc. Y lo que tenían que hacer las compañeras para asistir era levantarse 1 hora y media más temprano, o sea, a las 4 de la mañana, para poder dejar el desayuno para los hijos y para el esposo, así como su almuerzo, para poder irse y al llegar después de sus tareas agrícolas y de estas capacitaciones en la noche, continuar con las tareas domésticas. Entonces es absurdo, porque lo que hacíamos también es que si no hacían esto, terminaban siendo violentadas por no cumplir con sus deberes. Entonces esta falta de desarrollo integral es la que no nos va a permitir avanzar.
es por ello que Ayuda en Acción trabaja en estas temáticas y bueno, perdón, y si se me permite también hablar un poquito de Ayuda en Acción, Ayuda en Acción siendo una... Tu micrófono está apagado. ¿Por cuánto tiempo llevan? No, al contrario, yo feliz de escucharte y creo que todo lo que compartes, la gente está tomando mucha nota porque son temas importantes. Son 9 regiones en el Perú y ¿desde hace cuánto operan aquí? Desde un poco más, 34 años y a nivel Wow. mundial 40, 40, casi 40. presentes en Sí. distintos países. Estamos en 23 países, estamos con una población a nivel mundial de 2 millones y en Perú, como te digo, en 9 regiones y en 11 territorios. Eso quiere decir, por ejemplo, que estamos en La Libertad como región, pero tenemos 2 territorios ahí. Y la idea del enfoque de trabajo de Ayuda en Acción es varias líneas estratégicas. O sea, trabajamos con una línea que se llama Generando Oportunidades, que ve todo el tema de empleo y emprendimiento, que ve todo el tema de cadenas de valor, tanto de agricultura como de diferentes productos y servicios, y tenemos también en educación de calidad, impulsando culturas emprendedoras, pero con enfoque de género. También tenemos una línea de protección que aborda el tema de fortalecer las redes, las plataformas que buscan actualizar e insistir en políticas públicas a favor de las mujeres y la infancia, también de la migración, y también el tema de Salvando Vidas, que es una línea de ayuda humanitaria y sí, enfocado en emergencias, por ejemplo, la de esta pandemia o la de Niño Costero en años anteriores, y también tenemos una línea de cambio climático. Entonces, es a través de estas líneas que nosotros trabajamos y también que buscamos transversalizar el enfoque. Esa es una tarea que estamos realizando desde este año de transversalizar el enfoque de género en las diferentes líneas estratégicas de la Fundación para asegurar que cuando estemos trabajando sin querer no terminemos contribuyendo a la violencia, ¿no? A limitar, entonces si ponemos una capacitación, por decir, a la hora del almuerzo, sabemos que las mujeres no van a poder asistir porque esa Claro. hora están alimentando a sus hijos e hijas. Entonces estamos contribuyendo con que la mujer no se capacite. Son cosas como esas, o brindamos capacitación, pero no tenemos un espacio para que las mujeres, que son generalmente las que llevan a los niños menores, estén distraídas con los niños y niñas y no puedan capacitarse. Entonces tenemos que considerar una guardería o un espacio para que la mujer esté igual de concentrada en la capacitación como le estaría un hombre. Son esas cosas que tenemos que considerar y también programas de capacitación para hombres y mujeres, sensibilizando en estas temáticas que estamos hablando, porque si no lo que ocurre que es que el hombre violenta, como te mencioné antes, cuando una mujer quiere ir a capacitarse porque no está cumpliendo con sus roles de mujer, ¿no? Claro, Entonces, imagínate, ese ejemplo que nos has dado creo que es la fotografía perfecta de por qué es que existen organizaciones como Ayuda en Acción, por qué es necesario hablar de enfoque de género, ¿no? Tener que levantarse 1 hora y media antes, programar todo su día para dejar las labores hechas para poder asistir a una capacitación. sí, Suena irreal, pero pasa, y pasa muy seguido, y pasa todos los días. exacto. Entonces, por eso es importante Y hablar a de nivel esto. laboral, con contarte de mis colegas, o sea, muchas colegas, incluso jefas mías, son madres de familia y todo su horario se ha visto cambiado porque es tener reuniones muy temprano en la mañana y a partir de cierta hora no estar disponibles porque entre que tienen que cocinar, entre que tienen que ayudar a sus niños o niñas en las Colegas. tareas, para luego continuar a partir de las 4 de la tarde en adelante. Entonces, Ujú. te das cuenta del doble o triple rol que tienen las mujeres que se ha visto manifestado en esta pandemia, pero no significa que antes no haya existido. Simplemente tenemos que jugar con más roles a lo que lo tienen que hacer los hombres, ¿no? Entonces, más que esto, más que decir, sí, porque qué injusto que los hombres, no es tanto eso, sino que así como nosotras nos vemos invalidadas para desarrollarnos en las labores académicas y laborales, ellos se ven limitados de desarrollarse en otros roles, paternidad, de amistades, más emocionales y sociales, que también son importantes para cualquier ser humano. Entonces, la idea es sensibilizar y trabajar con ambos para lograr ese desarrollo equitativo. Claro, ¿no? Y al beneficiar a una mujer, como bien dijiste, no se beneficia solo la mujer, se beneficia todo su círculo, ¿no? Su familia, sus hijos, es multiplicador el efecto, ¿no? Y Ujú. justo aquí interrumpo un ratito esto porque, bueno, ya me están haciendo llegar las preguntas del público y creo que podemos ir avanzando con eso. Pueden seguir dejando sus consultas también.
La primera pregunta, Marisú, es ¿por qué no se debe relacionar el enfoque de género con el feminismo? Quizás sería útil hablar de ambos conceptos, ¿no? Creo que lo mencionaste al Sí, inicio. sí, sí, gracias por las preguntas de antemano. Bueno, primero, para diferenciar los estudios de género buscan analizar los vínculos, las relaciones, las acciones, el sistema que genera que haya una desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, se estudia tanto estas desigualdades que llevan a que las mujeres no puedan desarrollarse o estos, por así decirlo, que los llaman privilegios, porque está normalizado que los hombres tengan facilidades y más espacios para ellos. Entonces se busca analizar estas dinámicas para justamente llegar a una equidad. El feminismo es un movimiento político. Es como los movimientos políticos que abordan, no sé, pues la línea del comunismo, de la derecha, eh, radicales, o sea, hay muchas líneas dentro de las líneas políticas y el feminismo lo que es un movimiento político que también tiene muchos tipos. Tiene feminismo radical, tiene feminismo de la igualdad, tiene feminismo de la diferencia, tiene feminismo comunitario, tienes muchos feminismos. Y lo que busca este movimiento político es llevar a través de la política, que no es solo a través del gobierno, sino entendiéndose la acción política desde lo más micro, desde la familia, desde la actitud personal, desde la actitud comunitaria, etcétera, cómo, Sí. cómo esos, desde los diferentes espacios, buscas o logras que la mujer llegue a estos espacios equitativos, sobre todo. Pero desde los mismos feminismos también se crea el enfoque de masculinidades, que lo que busca es que el hombre se busque cuestionar los roles machistas y de masculinidad tóxica, como se le llama, para ver que él no tiene una única forma de ser macho. Puede ser hombre si llora, puede ser hombre si se queda en casa y cuida de los hijos, puede ser hombre si no es médico sino enfermero, por dar ejemplos clichés, pero el punto Exacto. es que el feminismo es una lucha política, es un movimiento político que tiene que ver con los estudios de género porque parte desde ahí, pero busca justamente la acción política para llegar a la equidad entre hombres y mujeres. Esa es la Ujú. diferencia. Qué bueno que mencionaste justo la palabra clave de estereotipos también, porque de hecho la siguiente pregunta tenía que ver con eso, ¿no? De cuáles son los estereotipos clásicos que fomentan la violencia en el hogar o el trabajo. Creo que mencionaste dos ahora, ¿no? Pero ¿qué otros se te ocurren? El hecho de que, a ver, los estereotipos más comunes que tenemos ligados a la mujer, que las Ujú. mujeres son más emocionales, son más frágiles, que las mujeres no les gusta el trabajo duro, que las mujeres no pueden tomar decisiones, que las mujeres les gustan hablar de ciertas temáticas, ¿no? Que las mujeres no, que las mujeres no entienden las temáticas ligadas a los hombres o no entienden la política o que están ligados a las mujeres. A los hombres están ligados a que les gusta, desde algo más cliché, como que les gusta el fútbol, como que son más proactivos, como que son más directos, como que Ujú. no tienen problema para tomar decisiones, como que son más fríos, que no son Claro, que no pueden emocionales, llorar, ¿no? No pueden permitirse llorar, por ejemplo. que no pueden llorar. Y aunque no se crea, aunque estos son estereotipos muy generales, el problema es que estos estereotipos cuando se llevan al ámbito laboral sí influyen, porque eso hace de que digan, mira, tenemos que contratar a una persona en dirección, que para esto Ajá, primero lo van a llamar para un director en claro. comunicación, por decir algo, ¿no? Con Entonces, tal perfil, ¿no? Y en el perfil ni siquiera contemplan que sea una mujer, porque no tiene, en exacto, teoría, estas características del perfil que están buscando. exacto. Y hasta se va a ligar a diferentes, porque ahí tenemos, ¿no? Si hablamos de, por ejemplo, carreras humanitarias, es más factible que las liguen a las mujeres. Eso limitando también el desarrollo de los hombres. Pero Claro. también estamos en esta doble, digamos, ángulo que es, por un lado, carreras enfocadas en mujeres o en hombres, y por otro lado, cargos. Entonces, tú tienes Sí. cargos menores en donde una mujer se va a desempeñar mejor, ¿no? Porque, bueno, comunicación, sí, la mujer habla más, la mujer escribe mejor, la mujer se empatiza mejor con los hombres, con el Claro. público con el que está entrevistando, pero cuando hablas de cargos de dirección en comunicación, de repente van a escoger un hombre,
porque el hombre es más apto para tomar decisiones, para ser más rígido, incluso para despedir a alguien. Entonces, y si una mujer toma ese papel, no, qué mala es, ¿no? Entonces hay esos estereotipos que lamentablemente Los has también son explicado muy muy bien. cotidianos. Claro. Bueno, se ¿No? nota que Entonces, llevas trabajando en esto más de 10 años, porque has enumerado tantos lo he en un visto en segundo todo. que parecía un concurso, un programa concurso. Sí, lo he Pero visto esos en son, todo. y hay más. Y les apuesto que si hacemos un ejercicio cada uno desde ahorita, termina el webinar, desde nuestras casas, sentados con nuestra taza de café, pensando en estereotipos, se nos van a ocurrir una lista de 10, van a poder llenar un cuaderno fácilmente, solo que no nos damos cuenta y los hemos normalizado prácticamente Los hemos toda la vida. normalizado. Tal cual. Ujú. Eso es simplemente eso, ¿no? Y es por eso que demora tanto y es por eso que tenemos que, o sea, nos sirven estos espacios de debate, nos sirven desde los espacios de capacitación, desde los espacios virtuales, desde lo que generamos en las empresas y en los diferentes espacios académicos para lograr cuestionar, y lo hemos logrado, porque antes estas preguntas, estas temáticas ni siquiera saldrían de debate, ¿no? Entonces, Claro, nos hubieran vamos mirado a... con ojos de qué están hablando estas dos mujeres, no entiendo, ¿no? Claro, por lo menos ya hay una apertura a hablar de esto sin ser considerado tabú Ujú, o que estamos perdiendo el tiempo hablando de estos temas, al contrario, estamos invirtiendo el tiempo porque son importantes. De hecho, hay ujú, varias preguntas y me entusiasma que hayan varias preguntas. La ujú. siguiente es, ¿en qué medida el estado de emergencia nacional impacta en la violencia de género? Por ahí había una cifra súper alarmante de casos reportados en la línea 100 solo de marzo a julio, Ujú. y ahí te das cuenta de que la violencia está en casa, muchas veces no tienes que salir para ser violentada. Exacto. En realidad los estudios indican, y bueno, no solo los estudios, las cifras, la realidad muestra que la mayor cantidad de violencias se da en el hogar, ¿no? Por más que nos duela, lamentablemente, de parte de muchos hombres, muchos familiares del hogar, muchos hombres que consideramos cercanos, que consideramos que podemos confiar, incluyendo en los ámbitos laborales, o sea, colegas que en principio confiamos, con los que estamos día a día, ¿no? Entonces, eso lo que nos muestra es que la, lo incorrecto es pensar que la pandemia ha generado más violencia, sino más bien es una violencia que ya existía, pero que la pandemia la ha mostrado más. ¿Por qué? Porque tú tienes familias donde ya vivían violencias, y con violencias otra vez, recordemos que no es solo física, ¿no? Que ya vivía violencias y que se ha exacerbado en el momento en el que hemos tenido el aislamiento obligatorio. Entonces tú tienes una pareja que de por sí se lleva mal, se insulta, se obliga, por ejemplo, no sé, pues los hombres a las mujeres a cocinar, a estar ahí, a hacer esto, a hacer el otro, llega frustrado del trabajo y usualmente fuera del aislamiento tú ya tienes al día siguiente que se va. U hombres que por la misma dinámica laboral se desaparecen 3 meses del trabajo. Pero en este aislamiento obligatorio los tienes todo el tiempo a la pareja. Entonces, no solo hace de que esta violencia se dé de una manera más frecuente, sino que sí se exacerbe en el hecho de que la pandemia nos ha afectado en términos de la salud mental. O sea, y veamos esto bajo los lentes de género. Tenemos hombres que han perdido sus trabajos, que no saben cómo proveer cuando han sentido que es su principal rol. Entonces, si yo llego a la casa y proveo dinero y proveo alimentos, y ahora ya no sirvo, soy poco hombre. Y eso hace que yo sienta mayor poder para violentar a mi mujer, para molestarme con mi pareja, porque no puedo cumplir con mi rol y yo siento que ella me está mirando con ese rol de poco hombre. A la par, las mujeres todo el día encerradas en la casa con los hijos e hijas, con lo cual tampoco estamos acostumbrados porque la mayoría trabaja, no está con los hijos e hijas todo el tiempo y es otra dinámica la que se crea con ellos. Entonces estamos estresadas, estamos deprimidas, estamos frustradas y toda esta dinámica va a generar más violencia en el hogar. Y al no tener pautas de comunicación, pautas para entender nuestras emociones, hace que lo vayamos a volcar al otro. Y eso es lo que ha generado una cantidad de feminicidios, una cantidad de violencias, que es lo que ha mostrado el inicio de llamadas a la línea 100, y que eso es lo que se denuncia, lo que se reporta. Es muchísimo más. Tu micro está apagado.
Sí, Claro, ¿qué pasará con los casos que no se dicen o no se reportan, ¿no? Esas cifras que exacto. nunca van a ser visibilizados. Y ahí De te hecho, la das siguiente cuenta, pregunta tenía que ver perdón, con perdón que te interrumpa, Fiorella, sí. ahí te das cuenta de la influencia otra vez de los estereotipos de género en la realidad Ujú, y en la violencia. Porque el estereotipo es, y los roles son, el hombre es proveedor y la mujer se encarga de la casa. En el momento que ambos no pueden cumplir esos roles, porque no es real, y porque no es natural, y porque no es sano, ahí es donde generan violencias, ¿no? claro. Entonces y es por parte de una sociedad machista en donde tanto hombres como mujeres lamentablemente lo validamos, ¿no? Claro, sí, es cierto. Hay hombres machistas, pero que quede claro que también hay mujeres machistas que han reforzado estos patrones, ¿no? También. Pero la siguiente pregunta tiene que ver un poco con eso. Bueno, ahora que ya no estamos en cuarentena obligatoria o a partir en adelante, ¿no? ¿Qué medidas podemos tomar para erradicar la violencia de género en nuestros hogares, ¿no? Sí, bueno, pasa por muchas aristas. Sé que el ministerio, en sí el gobierno durante muchos mandatos ha intentado implementar, por ejemplo, el hecho de que se implemente el Plan Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que está creo que implementándose desde el 2010, actualizándose cada cierta cantidad de años, creo que es cada 5, hace muchos esfuerzos. Sin embargo, no son suficientes por varias razones, ¿no? Porque es muy difícil que como un país tan diverso y tan grande y tan intercultural, Ujú. eh, entendamos el país todavía con su plena diversidad, con las realidades que hay a nivel rural, periurbano, urbanos, de la selva, del norte, de la costa, con sus particularidades y idiosincrasias. Entonces, hace que muchas veces las políticas que se implementan desde los gobiernos sean insuficientes o que se Claro. implementen, como hablábamos, a nivel empresarial, lo mismo a nivel de gobierno. Se implementan políticas y leyes que no necesariamente se buscan aterrizar en lo práctico y en lo cotidiano y se aseguran con monitoreo claro y con sanciones efectivas y en el momento. Entonces tenemos una realidad en la que eso no es suficiente y en la que somos todos los responsables, desde a nivel de la sociedad civil, de las familias, de que las familias empiecen a cuestionar y hablar con sus hijos y hablar entre ellos también y lean respecto a cómo comunicarse mejor, cómo dejar de validar estereotipos desde que somos pequeñitos, a nivel de los colegios también, ¿no? Cómo las mismas docentes y las y los docentes directivos se encargan de educarse también para no transmitir las mismas. Hasta ahorita uno escucha en Aprendo en Casa en nivel inicial que dibujen un niño con pantalón y una niña con falda. O sea, entonces hay mucho por ver en diferentes niveles. Entonces yo sugiero que sea no esperar a que el gobierno lo haga, sino empezar desde lo micro, desde nosotros. Claro. Empecemos a leer, empecemos a cuestionarnos, empecemos a estar alerta cuando de pronto nuestro amigo, nuestra amiga dice una broma y nosotros, en vez de reírnos automáticamente, aguanta, oye, no, es que no está bien esto, ¿no? Claro. O, O o cuando expresar que te molestó algo, ¿no? Como herramienta psicológica en casa, decir, oye, esto que dijiste hace un rato me molestó, Ujú. me Claro, me hace fastidió. sentir poco hombre. ¿Por qué no decir Ajá. eso? Oye, yo por ser mujer no tengo que hacer esto. Tenemos que empezar a cuestionarnos desde casa y con las niñas y niños, porque eso es lo que va a permitir que cuando lleguemos a este dato más, salgamos a protestar cuando algo no nos parece. Y el gobierno Ujú. se vea obligado a implementar más acciones que nos permitan y nos aseguren que no nos sintamos así en los otros espacios. Entonces, Claro. yo sugiero que la lucha venga desde lo familiar, desde lo comunitario y desde lo personal también, ¿no? Ujú. Genial, Marisol. Muchas gracias por esa respuesta. La otra pregunta creo que es, faltan un par, sí. Dentro de las organizaciones y empresas se debería armar un comité que se encargue de elaborar una guía o pauta de cómo actuar ante la violencia. Sí, ¿cómo pueden hacer los centros de trabajo para Sí, que no dejar esto en el papel, pero también que haya una base de la cual partir cuando se presenten estos casos en las oficinas, ¿no? sí, mira, hay varias formas. Primero es que obviamente tengan directivos y directivas sensibilizadas, obviamente, que quieran tomar acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunas empresas, algunas organizaciones que ofrecen consultorías, que ofrecen planes de implementación en las empresas para asegurar que esto se ejecute. Por un lado, más como de lucha desde las mismas trabajadoras y trabajadores,
me parece increíble una opción en la que algunos y algunas interesadas se puedan juntar como si fuera una junta vecinal, pero una junta empresarial, en donde aborden las temáticas que les incomoda respecto a las temáticas de género y vayan como grupo, como equipo, al directivo, a la directiva, a recursos humanos, a poder denunciar, a poder manifestar lo que sugieren que tenga que cambiar. También, por ejemplo, he visto que hay varias aplicaciones que las empresas pueden pagar para implementar, por ejemplo, evaluaciones a sus trabajadores y trabajadoras, para implementar ciertas acciones y medirse. Por ejemplo, hace poco hubo un concurso que ganó, que fue implementado por el Ministerio de la Mujer, por Cunan, por UTEC Ventures, que lo que hizo, que uno de los ganadores fue una aplicación para abordar el tema de acoso sexual en el espacio laboral. Entonces, hay aplicaciones así, pero lo más importante es, por un lado, que la directiva está sensibilizada, o por otro, que los trabajadores o trabajadoras se unan para demandarlo, ¿no? Eso es Claro. pacíficamente, obviamente, ¿no? Sí, Pero sí, por supuesto. Pueden ir hasta con un documento borrador de, oye, nos gustaría, esas son las pautas que hemos conversado entre todos, hombres y mujeres, que creo que exacto. se podrían implementar, como tener ese tipo de iniciativas sin miedo, ¿no? Y algo importante es que están respaldados por la ley, porque hay normativa nacional y Sí. leyes que defienden los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras en los ambientes formales, lamentablemente no informales, pero que justamente los amparan, ¿no? Claro, claro que sí. Y la última pregunta es, bueno, primero una felicitación porque dicen qué interesante labor la de ayuda en acción. ¿Se puede ayudar? ¿Cómo se puede ayudar? A veces quisiera participar en marchas o en iniciativas que puedan generar un cambio para que disminuya la violencia de género, pero no puedo. ¿Cómo podrían ayudar a ayuda en acción? Sí, por supuesto. Mira, para contarles también un poquito, se me pasó, a veces me apasiona este tema y me olvido del otro. Pero sí, Ayuda en Acción está trabajando mucho dentro de la línea de género, de infancia y las otras líneas, como les comenté. Ustedes pueden entrar a ayudaenaccion.org.pe y nosotros funcionamos a través de un modelo de financiamiento gracias a personas como tú, como yo, que decidimos donar desde, me parece que es 35 o 40 soles mensuales, y que ese dinero, primero es que te vincula a un niño o niña de la comunidad. Eso permite que te lleguen cartas, que sepas cómo se va desarrollando la comunidad gracias a los programas que hacemos. Pero lo importante es que el dinero no va al niño o niña, va al ejercicio de los programas en la comunidad. ¿Eso por qué? Para que algunos niños no se excluyan y otros sí. Entonces, la idea es que tú puedas entrar, o ustedes que nos están viendo, y gracias por la pregunta, puedan entrar a ayudaenaccion.org.pe y ahí busquen la opción de donar, de patrocinar, y puedan registrarse, se van a comunicar con ustedes, y la idea es que si ustedes tienen dos opciones, o donar mensualmente desde esa cantidad a más, y se les debita automáticamente, o pueden también entrar a alguna de las causas específicas, por ejemplo, esta de causa mujer, y también hay otras, causa emprendimientos, causa emergencia, etcétera, y que puedan donar específicamente para esa causa. Entonces, si ustedes donan a esa causa, por ejemplo, causa mujer, van a estar contribuyendo a que nuestros programas, como les he comentado, que más o menos qué es lo que hacemos, en temas de fortalecimiento de capacidades de lideresas de organizaciones políticas, de derechos sexuales reproductivos, en temas de no violencia, en temas de emprendimientos con mujeres, todo esto vaya a continuar realizando estas acciones en los diferentes territorios donde nosotros trabajamos. Genial, Marisol. De hecho, tenemos más preguntas, pero me acaban de informar que, bueno, ya que el tema ha tenido tanta acogida y les agradecemos mucho por esto es un diálogo abierto, como siempre queremos que sea una conversación. Esto como no termina acá en el webinar, siempre los invitamos a seguir reflexionando sobre el tema en otros espacios, desde sus espacios, ¿no? Desde sus casas, oficinas, trabajos, profesiones. Pero te hago extensiva la invitación, Marisú, a hacer un segundo webinar porque nos ha quedado muy corto el tiempo y, como te digo, hay muchas preguntas más y ya nos quedamos sin tiempo. Sí, claro, no, me encantaría participar. Creo que es un tema que todos y todas debemos hablarlo, y todas y todos estamos para aprender, ¿no? Como te digo, yo no nací sabiendo el tema, nadie nació sabiendo el tema.
Así que mejor preguntar y aprender más que callarnos y sentir que esto debe ser así, lo normalizamos y me cierro a la idea de cambiar una sociedad que al final nos afecta a todos y a todas, ¿no? Claro, quitarnos las dudas preguntando, ¿no? Sin temor. Así que eso vamos a hacer en una siguiente edición también. De hecho, Marisú, bueno, agradecer a todos los asistentes por su participación en este webinar. Ha sido un placer tenerlos con nosotras. Y a Marisú también, muchas gracias por todo. Y si quieres invitar nuevamente a los asistentes a seguir las redes de Ayuda en Acción, ¿cómo es que te pueden encontrar? Sí, por supuesto. Pueden ingresar a ayudaenaccion.org.pe. Si ponen /COVID, COVID-19, pueden entrar incluso a donar específicamente para el tema de la emergencia. Y a través de las redes también estamos en Facebook, en Ayuda en Acción, estamos en Twitter. Entonces, con toda confianza entren, conversen con nosotros. Tenemos atención al público también. Y si tienen más dudas sobre cómo apoyar desde otras maneras, siéntanse libres de comunicarse con nosotros. De acuerdo. Muchísimas gracias, Marisú, y nuevamente gracias a todos por su tiempo, por conectarse. Recuerden visitar la página web de Rama, es www.ramacomunica.com, y suscribirse a nuestro newsletter para que estén al tanto de las próximas charlas. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.